Bueno, primero que nada, este video va a ser una pequeña tesis en la cual voy a demostrar el por qué la violencia no tiene nada que ver con el género. Es decir, ser de cierto género no te hace automáticamente una persona generadora de violencia. Me llamó la atención este comentario de un supuesto psicólogo. Pueden ver aquí al personaje que, pues, además de tener pocos seguidores, pues tiene un video oculto al parecer con 3 me gusta. Tal vez no sabe generar contenido porque por algunos comentarios creo que él tiene la intención de hacerlo. Esto lo digo porque en un comentario él me dijo que me iba a hacer un video demostrándome que él tenía razón, ¿no? Demostrando su punto. Pero su video jamás llegó. Estos comentarios que ven aquí ahorita se los voy a leer y se los voy a explicar. Y pues cada quien pues puede tomar sus propias conclusiones o puede hacer sus propias conclusiones. Viene de un video, el cual les voy a mostrar en este momento. Voy a explicar, pa' tontos, por qué a la mujer no se le mata por ser mujer. Que el género no es el que determina el crimen y que, por tanto, la violencia no tiene género. Donde este señor que está aquí en el video está explicando por qué la violencia no tiene género y por qué el ser hombre no es un factor determinante para ello. No es un factor que determine que vas a ser violento. Es decir, este señor que está en el video está demostrando, en este video o está explicando el por qué no tiene absolutamente nada que ver o no es un factor determinante el hecho de que seas de género masculino para que llegues a ser violento. Que es como nos suelen vender las feministas y todas las personas que son cómplices de las ideologías progres. Bueno, el aliade feminista, como le quieran llamar, progresista, psicólogo, dice así: no había visto postura más sesgada que esta. Se refiere a la postura de este señor, como cuando el profesional de la salud no tiene perspectiva de género y termina justificando actos injustificables de los hombres. Y luego dice, las cifras no son iguales. Dice, yo le dije por ahí que pues al contrario, que las cifras no eran iguales porque eran desvividos mucho más hombres que mujeres. Y él lo que me dice, ¿no? La vieja confiable. Sí, pero olvidas que mueren en manos de otros hombres. Esta premisa es una mentira porque los hombres desvividos mueren a manos de criminales. Entre estos criminales hay hombres y mujeres. Y no hay una diferencia muy enorme entre hombres que desviven mujeres y mujeres que desviven hombres. Lo que pasa es que cuando se muestran las estadísticas de violencia, omiten siempre la parte en donde el hombre es agredido, al menos en Occidente así es, en México así es. Cuando una feminista o un progre te da estadísticas, siempre tiende a darte estadísticas que nada más evidencian la violencia que sufre la mujer de parte del hombre. En realidad la violencia que en una familia ejerce una mujer sobre el hombre, pues debería de llamarse de la misma forma que la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, pero aquí le ponen violencia doméstica y violencia de género, ¿no? O si se escucha más feo, y por supuesto así las estadísticas de violencia de género siempre van a victimizar a la mujer y criminalizar al hombre, porque claro, violencia de género no es cuando una mujer agrede a un hombre, solo cuando un hombre agrede a una mujer, y es lo que hacen. Como pueden ver aquí en estas estadísticas, pues te dicen, mira, tanta violencia hubo ejercida hacia la mujer, tanto aumentó, te dicen el aumento y la gente se escandaliza. Oh, aumentó 20%, aumentó 10%, vaya que el mundo es machista, vaya cómo se maltratan a las mujeres, pero jamás te dicen, mira, también ejercieron violencia contra el hombre no la denuncia, el hombre calla. No te dicen que el hombre, cuando sufre este tipo de violencia, es totalmente ignorado por las autoridades y la sociedad. ¿Cómo podemos decidir que la violencia solo la ejerce el género masculino si nunca volteamos a ver la violencia que sufre el género masculino por parte del género femenino? Si nosotros tomáramos en cuenta todos los datos y la realidad y los hechos, tanto el daño que ejerce el hombre como el daño que ejerce la mujer, tendríamos otro tipo de perspectiva, pero por supuesto la publicidad solo evidencia el daño que ejerce el hombre sobre la mujer, lo demás es ignorado. Si nosotros estamos en un desierto y tomamos las estadísticas de lluvia y decimos, mira, en todo el año no llovió ni una sola vez, en 10 años llovió una sola vez, y nada más tomamos en cuenta ese desierto como si fuera todo el conjunto, todo el mundo, podríamos decir, mira, en el mundo solo llueve una vez cada 10 años. Pero esto sería una mentira. ¿Por qué? Porque solo estamos tomando en cuenta las estadísticas que suceden en ese lugar. Y está pasando lo mismo con la violencia que llaman violencia de género.
Porque si nada más medimos la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer e ignoramos toda la violencia que sufre el hombre por parte de la mujer, pues claro que en las estadísticas nos van a dar resultados sesgados. Pasaría lo mismo que en el desierto, no solo medimos cuando llueve en el desierto y de ahí decimos, es que en todo el mundo solamente llueve una cada 10 años. Entonces estaríamos mintiendo. Y es lo mismo que está pasando con la violencia, ¿no? Decimos, solamente ejercen violencia los hombres sobre las mujeres y las mujeres es un caso aislado que ejerzan violencia sobre los hombres o lo hacen por defensa propia. Claro, no examinamos los casos en su totalidad, a menos que la víctima sea la mujer y el victimario sea el hombre. E ignoramos todos los demás casos. Obviamente que vamos a tener una vista muy sesgada de la realidad. Y también hacen algo que es meter toda la violencia al mismo costal. Es decir, contabilizan todos los hombres que han desvivido a otros hombres y dicen, mira la cantidad de hombres que desviven y ve la cantidad de mujeres que desviven. Están hablando de violencia en general y están metiéndola al mismo saco de violencia entre hombre y mujer. Lo que están haciendo es inflando las cifras. Mira, las mujeres violentan tanto a los hombres violentan tanto, pero no te dicen a los hombres. Simplemente las muestran las estadísticas que no tienen nada que ver con la violencia entre hombre y mujer o con la violencia de pareja y las ponen ahí mismo para que se vea bien inflado. Este tipo invalida mis datos porque son del 2020, pero bueno, yo le comento, tanto los datos del 2020 como los del 2023 son muy similares. Los del 2024, para tu información, no los hay porque el 2024 no ha finalizado. Quiero que pongan mucha atención en estos datos, ¿no? Aquí está, 31,000 en total, 31,062. Como pueden ver arriba, estos datos son del 2023. Son muy similares a los años anteriores. Varía un poco, pero la proporción es casi la misma. De los cuales 27,221 son hombres y el resto son mujeres. Fíjense cómo en su comentario él dice cuántas mujeres, hombres son desvividos, pero no muestras quiénes los desviven, supones. Lo curioso es que él está hablando de cantidades, él está hablando de que el 90% de los homicidios los cometen los hombres. Mi pregunta es, si el 90% de los homicidios los cometen los hombres, el otro restante, el 10%, ¿quién los comete? ¿Un alien? Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Ahí te ves, estúpido. Los sabuesos, no sé, los pingüinos de Madagascar. Yo creo mis propias opciones. Obviamente, si el 90% de los homicidios los cometen los hombres, el otro 10% son las mujeres. Aquí no hay más, aquí no podemos meter, pues no sé, otra especie o algo. Aquí se cuentan los homicidios hechos por personas y entre personas solamente va a haber hombres y mujeres. ¡Raspados! Entonces, por consecuencia y por descarte, podemos sacar la conclusión de que si el 90% de los homicidios son cometidos por hombres, el 10% restante, pues lo son por mujeres. Pero bueno, vamos a pasársela porque él dice que es psicólogo, no matemático. Pero volvamos a las cifras del INEGI. Las víctimas de homicidio, los hombres son 27,221 víctimas, o sea, 27,221 hombres, lo que equivale al 87,6%. Esto casi es el 90%, es decir, víctimas de homicidios, los hombres son casi el 90% de las víctimas de homicidio. Lo que nos quiere decir algo también, ¿no? Así como la mayoría de los que ejecutan esta violencia son hombres, también la mayoría de los que los reciben son hombres. Pero no solo por parte de hombres, también si nosotros vemos los homicidios de mujeres, la mayoría de veces las víctimas son hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos mirando al lugar equivocado. Decimos, es que la mayoría de ejecutores son hombres, por lo tanto, los hombres son los malos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que la mayoría de ejecutores hombres y la mayoría de ejecutores mujeres a quienes ejecutan son a hombres. Has flipado, ¿eh? Es decir, en realidad hay un problema de que el género masculino es la víctima. Es decir, los hombres se tocan el corazón para desvivir mujeres, pero no se tocan el corazón para desvivir hombres. Las mujeres se tocan el corazón para desvivir mujeres, pero no se tocan el corazón para desvivir hombres. O sea, es más fácil ver esto desde otro enfoque y darnos cuenta que en realidad lo que está pasando es que al hombre se le considera con menos valor y es por eso que los homicidios o las personas que cometen estos crímenes lo hacen más hacia los hombres, no importa si eres hombre o si eres mujer. Es decir, no importa si eres un asesino o una asesina, a quien vas a matar más fácilmente es a un hombre. No es tan fácil
que un delincuente vaya por ahí y diga, me voy a desquitar con esta mujer porque esta mujer, no sé, me debe dinero, me pidió prestado y no me lo quiere pagar y la desviva. Vean, esto pasó, hay hasta video. Pues una mujer tuvo un conflicto vial con unos delincuentes de la delincuencia organizada y pasa que el tipo se baja, y ahí se ve en el video, y le corta el pelo a la señora. O sea, esa fue su venganza, ¿no? Se bajan y en lugar de desvivirla, le cortan el pelo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el hombre el que hubiera tenido un altercado con estos señores? Pues no hubiera aparecido ya vivo, al menos no, y completo no. Quiero que escuchen cómo reaccionan, fíjense bien. Publicó, conocido como el Mascarita, y quien es jefe de seguridad de un líder criminal de esa zona, le hizo esto a una mujer quien le reclamó por taparle la entrada al estacionamiento. Vamos a ver cómo se quejó de haberle reclamado. Oh, por favor, no, mamá, ya, mamá, por favor, que me está doliendo. Ya, mamá, vete, ya, vete, por favor. Se acaba de dar a conocer. Se dio a conocer el viernes. Sí. Esto sucede en Los Reyes, Michoacán, a plena luz de día. No tenemos claro cuál fue el momento en que se grabó este video, pero sale a la luz el viernes. ¿Y qué ha dicho la autoridad? ¿Qué dice la autoridad? El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, habla sobre este caso. Digamos, fuera de lo común, no ocurre este tema por parte de la delincuencia organizada tal cual lo vimos. Se está investigando realmente. Dice que es un caso que pues no es común, claro que no, generalmente lo que pasa es esto, ¿no? Si tienen un altercado con un hombre, lo que pasa es que lo desaparecen, deja de existir ese hombre. Tienen un altercado con una mujer, a veces sí las desaparecen, pero a veces tienen consideración y pasa lo que pasó en el video, no le cortan el pelo. ¿Sí me explico? Generalmente la sociedad de todo, o sea, de cualquier género, va a tener más consideración por hombres que por mujeres. A lo largo del tiempo se han hecho estudios e investigaciones en donde se evidencia que efectivamente la sociedad en general, tanto hombres como mujeres, valoran más a la mujer e incluso evitan hacerle daño a la mujer y no al hombre. En estos experimentos o en estos estudios que les estoy mostrando, como en el caso de la máquina moral, se hace el experimento, se hace el estudio con más de 40 millones de personas. Otros estudios incluso ponen a prueba a varias personas que desconocen el objetivo del estudio y, por ejemplo, ponen detrás de una ventana, ya sea un hombre o una mujer, y las personas que están del otro lado tienen que darles un choque eléctrico. Entonces comienzan a subir el choque eléctrico y el daño y el dolor que infligen a las personas que están del otro lado de la ventana. Resulta que cuando es mujer, incluso les dicen, tú quieres reducir el daño o quieres evitar el daño, tienes que pagar dinero de ellos, de su bolsillo. Y las personas aceptan. Las personas están dispuestas a pagar dinero propio que les costó por una desconocida, por evitarle el dolor a una mujer desconocida. Pero no así cuando era hombre la víctima. Es decir, aplicaban el choque y preferían aplicar el choque eléctrico aún sabiendo que iban a infligir dolor si la víctima del otro lado del vidrio era hombre. Este experimento demuestra cómo en general la sociedad siente menos empatía por los hombres que por las mujeres. Y esto explica las cifras tan alarmantes de hombres desvividos a lo largo de la historia. Y es que no solo es en un país, es prácticamente en todo Occidente. Es más fácil, se les hace más fácil a los delincuentes desvivir a un hombre porque no sienten empatía y no sienten consideración y no sienten lástima y no sienten remordimiento en dañar a un hombre, pero sí lo sienten en dañar a una mujer. Ha habido otros casos en concreto, como la vez que Erin Pizzey, una feminista, que ya dejó de ser feminista, bueno, es ex feminista, ella hizo un refugio para ayudar a todas las mujeres víctimas de violencia doméstica. Ella, cuando entrevistaba a las mujeres, se daba cuenta que las mujeres eran tan violentas como los hombres e incluso algunas veces más, e incluso violentaban a sus propios hijos, los llevaban al refugio y los trataban terrible. Las mismas mujeres en la entrevista aceptaban ser grabadas y aceptaban que eran más agresivos que sus parejas hombres. Por eso Erin Pizzey, quien tenía realmente una intención auténtica de ayudar a las personas, decide también fundar un refugio para ayudar a hombres víctimas de violencia doméstica. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues Erin Pizzey
no pudo seguir con ese proyecto porque no recibió ni un solo dólar. Al contrario de que cuando fundó este centro de atención para la mujer víctimas de violencia doméstica, recibió cientos de miles de dólares de ayuda. Es decir, las personas en general siempre van a intentar ayudar cuando ven a una mujer siendo víctima de cualquier cosa, pero a las personas no les interesa ayudar a los hombres cuando son víctimas de algo. Y esto se repite cada vez que alguien intenta ayudar a los hombres. Resulta que Earl Silverman es un activista por los derechos de los hombres, o era un activista por los derechos de los hombres cuando estaba vivo. Él fue víctima de violencia por parte de su pareja, de su exesposa. Fue un sobreviviente porque lo violentaban terriblemente, era muy cruel la violencia que él sufría. Entonces, cuando él logró sobrevivir, salir, escapar de esa violencia de parte de su exesposa, él funda un refugio para ayudar a todos estos hombres. Él sabe que los hombres también necesitan este apoyo. Entonces, Silverman lo que hace es pedir apoyo, ¿no? Él pone de su dinero al principio y él pide apoyo al gobierno y a instituciones o gente de dinero para poder mantener este refugio y poder apoyar a los hombres víctimas de violencia doméstica, de sus exparejas o de sus parejas. Resulta que empiezan a llegar hombres que son víctimas, que sufren depresión, que sufren maltrato, ya sea físico o psicológico, que están muy mal porque uno se cae hasta abajo. Imagínate, además de la violencia que sufres, también te quitan tu hogar y te quitan a tus hijos, que son lo más importante de tu vida, y algunas veces hasta lo económico. Earl Silverman no recibió apoyo alguno. Entonces empezó a sacar dinero de todos sus ahorros que tenía durante toda su vida, hasta que al final pues terminó quedándose sin nada. Duró varios años, me parece que 3 años, solventando todos los gastos del refugio y ayudando a todas esas personas que iban llegando a su refugio, a todos esos hombres víctimas de la violencia de sus exparejas. Resulta que al final se quedó sin ningún dinero, se quedó sin nada. Entonces ya no pudo ayudar a estos hombres, era su objetivo, era la meta de vida que tenía, ayudar a los hombres víctimas de violencia. Nadie le dio ni siquiera $1, nadie donó nada. Por eso yo cuando escucho a las feministas que dicen, ay, si existiera un refugio, un instituto para ayuda del hombre, por supuesto que nosotras estaríamos ahí para ayudar. Eso es mentira. De hecho, a Silverman lo censuraron feministas, fueron las feministas, igual que a Erin Pizzey, la que vemos aquí en pantalla. Cuando ella intentó ayudar a los hombres, la expulsaron de su propio edificio las feministas. Claro que ellas no están para ayudar al hombre, por supuesto que no, todo lo contrario. Si un hombre intenta adquirir ayuda o apoyo de organizaciones o del gobierno, las feministas no son casos aislados, son muchos casos que tengo documentados. Las feministas siempre llegan a tratar a toda costa de evitar esta ayuda, y la mayoría de veces, si no es que todas, lo logran. Quiero que pongan atención a lo siguiente. Habla sobre el maltrato infantil y es un documento de la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente es una organización que se preocupa bastante por los derechos de las mujeres. En este artículo se habla de lo siguiente. Cuando un menor sufre abusos durante su infancia, cuando tiene traumas, cuando no se le cuida, cuando no se le da amor, cuando es un adulto, existen altas probabilidades de que este niño violente, de que este niño sufra depresión y cometa crímenes. ¿Entienden esto, verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que el 90% de los homicidios en México los cometían hombres? Bueno, pues resulta que existe consecuencias de no cuidar a los hombres. Si tú solo te preocupas por las niñas, por las adolescentes y por las mujeres, y no te preocupa el amor que le estás dando a tu hijo varón, el amor que le estás dando a tu adolescente varón, el amor que le estás dando, el cuidado, el respeto que le estás dando también a un adulto, las consecuencias pueden ser estas. Esto es para que vean cómo el embrismo, también el hecho de que nada más cuides a la mujer porque la consideras superior, también puede llegar a afectar a las mujeres. Si tú no atiendes al niño, el adulto va a ser un problema para ti y para toda la sociedad. Si el gobierno solo se preocupa por los derechos de las mujeres y porque se respete la dignidad de la mujer, es obvio que va a haber consecuencias negativas, no solo para el hombre, sino también a largo plazo para las mismas mujeres. Esto es lo que sucede cuando un idiota gobierna un país. Resulta que al final de todo, el hecho de que le quites a todos los varones muchos derechos y que solo te preocupes por un género va a traer consecuencias a mediano y a largo plazo en contra del mismo género que quieres proteger. Y vean cómo este tipo dice, sí, pero olvidas que mueren en manos de otros hombres y con ello me da la razón. La violencia sí tiene género, es lo que dice él, pero en realidad más bien
las víctimas tienen género y es el género masculino. O sea, no es, con todo lo que les digo, les estoy evidenciando. Las víctimas tienen un género. En general, las víctimas son del género masculino. Y lo que dice este tipo es que son casos aislados. Dice, las cifras es lo que demuestra, fíjate bien. A lo que se refiere es que como la mayoría de las personas que desviven son hombres, pues con eso ya está demostrado que la violencia sí tiene género. Yo le voy a explicar a todos los que me están escuchando el por qué esta afirmación es una mentira total, ¿no? El hecho de que exista una correlación no significa que exista una causalidad. Esto es una falacia. Es una falacia en la que se afirma que dos hechos simultáneos están relacionados. Vamos a poner un ejemplo. Yo por lo general cuando lavo la ropa llueve. O sea, yo lavo la ropa hoy y en la madrugada o en la mañana está lloviendo. No significa que porque yo lave la ropa active una lluvia. Podríamos utilizar, por ejemplo, la correlación de que la mayoría de las personas que asaltan generalmente son gente de bajos recursos, es decir, son pobres. Entonces hay una correlación, pero eso no significa que todos los pobres sean asaltantes o que los asaltantes o el delito de asalto tenga un estatus social, así como la violencia tenga género, pues entonces también el crimen tiene un estatus social, ¿no? Cuando se trata de robar. Lo que explican en lo siguiente, les pongo aquí el link por si lo quieren visitar, es que aquí hay varias premisas que te podrían indicar que una persona como el tipo podría asumir, ¿no? Que hay una causalidad, que la pobreza, pues es causante de que asaltes. Eres pobre, por lo tanto vas a robar, ¿no? O existe un riesgo de que me robes. Aquí se recogen 3 premisas, ¿no? Dice, la que sostiene que en las zonas urbanas la delincuencia se asienta principalmente en los barrios pobres. La segunda premisa es que un gran número de delincuentes provienen de hogares pobres, delincuentes crónicos, delincuentes que repiten, vienen de hogares de bajos recursos. La tercera premisa es que la mayoría de los delincuentes son pobres. Y aún así, con estas 3 premisas, tú no puedes comprobar que este tipo de correlación sea la causa, es decir, la correlación no es causalidad. Puede haber muchos factores que no estamos determinando, que no estamos tomando en cuenta para decir, mira, esto es lo que causa que roben. Por ejemplo, los valores con los que fueron criados desde pequeños. Y es lo mismo que pasa con las estadísticas. Dicen, mira, la mayoría de los que cometen este tipo de crímenes son hombres, por lo tanto el hombre es el problema. No, hay demasiados factores que provocan esto, como los que ya mostré antes, ¿no? En primer lugar, al hombre se le considera desechable, así es que muchos hombres desviven hombres. En segundo lugar, los traumas que viven desde pequeños y el poco cuidado y amor que se les da a los hombres acarrean problemas cuando son adultos. Tercer lugar, esto no lo he mencionado en el video, pero lo voy a mencionar ahorita. Los hombres en la sociedad y para la mujer, para formar una familia, no tienen ningún valor a menos que ellos produzcan una economía. La mayoría de estos crímenes se cometen dentro de los grupos de delincuencia organizada. Aquí dice el 80% de los homicidios están vinculados en México con el narcotráfico, es decir, con la delincuencia organizada en general. Sí, ya sé, no todos los delincuentes son narcos, yo lo sé. Pero cuando investigas este tipo de crímenes, resulta que sí, la delincuencia organizada comete la mayoría de este tipo de crímenes. Ahora bien, ¿por qué la mayoría en la delincuencia organizada son hombres? La respuesta está en lo que les mencioné anteriormente. Al hombre no se le cría con amor igual que a la mujer. Al hombre no se le respeta. Al hombre no se le cría dándole un valor intrínseco. Es decir, el hombre vale por lo que produce. Ahora bien, ¿qué es lo que te ofrece el crimen organizado? ¿Qué es lo que te ofrece el crimen organizado? 1, te ofrece economía. Te ofrece poder. Te ofrece ciertas palancas y cierto apoyo. ¿Qué es lo que el hombre tiene que obtener para tener algún valor en la sociedad? Como les mostré en varios estudios, el hombre no es valorado por sí mismo, ya les mostré varios atrás en el video, no es valorado por sí mismo como la mujer. El hombre tiene que luchar por su valor, el hombre es valorado por lo que produce. Entonces, si por alguna cosa del destino el hombre no produce economía, no produce un valor, un estatus social, lo va a buscar de alguna otra manera, desesperado y orillado por la misma sociedad a hacer esto, porque generalmente te ven como alguien sin valor si tú no llegas a formar una familia, si tú no tienes una mujer a tu lado. O sea, te dicen incel, te dicen virgen, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Y por qué no? Vamos a desmenuzar las cifras que nos da el INEGI del 2023. Fíjense bien cómo el total de víctimas son 31,062
personas desvividas en ese año, de los cuales fueron identificados 27.221 hombres y 3.578 mujeres. Un resto pequeño no fue identificado el género. La organización no gubernamental Semáforo Delictivo acredita al menos el 80% de los homicidios a la delincuencia. Por lo tanto, de esos 31.062 homicidios que hubo en el 2023, que es más o menos los mismos que hubo en el 2022, 2021, 2020, y la misma proporción de hombres y mujeres, el 80% lo hicieron los del crimen organizado. El 80% nos da un total de 24.849 homicidios. El resto son 6.213, es decir, que 6.213 homicidios los ejecutaron personas que no pertenecen al crimen organizado, que podría ser un hombre que tiene una relación con una mujer que tiene una relación con un hombre, un señor que estaba enfadado del trabajo, de las humillaciones del trabajo, de las humillaciones de su esposa, una señora que vio siendo infiel a su esposo, una señora que le quisieron pelear la custodia de sus hijos y que en venganza quiso hacerle daño al esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas familiares, no familiares, problemas en la calle, riñas, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo a un lado todos los homicidios que comete el crimen organizado, nos quedan 6.213 que hicieron o ejecutaron personas comunes que no son del crimen organizado. De esos 6.213 vamos a sacar cuál cantidad fueron homicidios hechos por mujeres, porque del total supuestamente, o lo que se dice es que casi el 10% o el 10% de homicidios fueron cometidos por mujeres, poquito más, poquito menos. El 10% de 31.062, que es el total, serían 3.106, es decir, aproximadamente 3.106 homicidios fueron hechos por mujeres, ¿ok? De todos los 31.062, 3.106 fueron hechos por mujeres. Entonces, si nosotros separamos todos los homicidios que no fueron por el crimen organizado, si fueron hechos por gente común, nos queda que de 6.213 homicidios que fueron hechos por gente que no pertenece al crimen organizado, de estos 3.106 fueron hechos o cometidos por mujeres. ¿Por qué los meto todos a los de mujeres? Porque en el crimen organizado prácticamente no hay mujeres siendo sicarias. Sí hay alguna que otra, como San Juana sicaria, pero no cumple ni siquiera el 1%. Así es que el número sería despreciable. Mira, 20 homicidios fueron hechos. O sea, es despreciable. El porcentaje prácticamente no se notaría la diferencia. Entonces, cuando sacamos la cuenta, tenemos que de los 6.213 homicidios hechos por gente que no pertenecen al crimen organizado, aproximadamente 3.106 fueron hechos por mujeres, el resto por hombres. Si nosotros sacamos la cuenta y hacemos una resta de 6.213, le quitamos todos los que hicieron las mujeres, que fueron 3.106, ¿cuántos crees que nos quedan? 3.107. O sea, casi la misma cantidad de homicidios que hicieron las mujeres, hicieron los hombres. Si quitamos toda la paja del crimen organizado, esto basándonos, por supuesto, en los datos de la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. Si esto fuera falso, pues tendríamos que hacer otro análisis, pero si es verdad que el 80% de los crímenes de homicidio los comete el crimen organizado, pues entonces tenemos que el 20% restante, pues casi es la misma cantidad de mujeres que de hombres, o sea, gente común. Ahora bien, me puedes decir, es que mira, aquí lo malo está en el crimen organizado. Sí, pero ese ya no es violencia doméstica. Entonces, más bien, en lugar de preguntarnos, es que el género es el culpable, más bien deberíamos de preguntarnos por qué son los hombres los que trabajan en su mayoría en este tipo de organizaciones delictivas. Así que no, porque en lugar de culpar a todos los hombres de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, nos cuestionamos por qué precisamente son los hombres los que ejercen más violencia. O sea, no es el género el culpable, debe de haber otra razón que precisamente recaiga en los hombres. ¿Existe algún trato diferente que se les dé a los hombres a lo largo de su vida? O sea, no solo durante su edad adulta, sino también durante su infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, un niño que haya sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta. O sea, de tal modo que la violencia se transmite de una generación a otra. Entonces, si nosotros no cuidamos a los hombres cuando son niños y solo cuidamos a las niñas y nos preocupamos por darles derechos a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes del género femenino, va a pasar que cuando estos crezcan, pues van a tener más tendencia a ejercer violencia. Pero no vamos a hacerle caso solo a la Organización Mundial de la Salud, porque pueden decir, es que tú estás buscando datos que te convengan y los estás acomodando a tu conveniencia. Vamos a buscar datos
de expertos precisamente en crímenes de homicidio. Primero nos vamos a ir con un experto del FBI, John Douglas, ya retirado, pero que aún retirado incluso fue buscado por las oficinas del FBI para resolver varios crímenes. Este señor era tan experto, tan chingón en su trabajo como criminólogo, que además de escribir varios libros, aún después del retiro, las oficinas del FBI lo buscaban para que creara perfiles aproximados de asesinos con los cuales no daban en su paradero. Es decir, había algún asesino con el cual no podían dar, no podían detener, acudían a John Douglas. Él era tan experto en esto que incluso podía darte más o menos el perfil, el color, la edad aproximada, y también te podía decir más o menos qué delitos podía haber cometido. Entonces buscaban en la base de datos personas de más o menos la descripción que decía John Douglas, los delitos que había cometido, y así atrapaban a algunos de estos delincuentes. John Douglas y su compañero Robert Redler, creo que así se pronuncia, iban viajando por todo el país en las prisiones donde tenían a estos homicidas y los interrogaban para llegar a hacer los primeros perfiles criminales de asesinos en serie. John Douglas llegó a la conclusión de que existían patrones, es decir, empezó a ver que en todos los asesinos que él había interrogado habían sufrido abusos y abandonos en su infancia, en particular, ¿de quién creen? De mano de sus madres. Muchos de estos eran feminicidas y en parte la culpa era a ese gran embrismo que existe en la sociedad, de que al hombre se le descuida y a la mujer se le protege. También John Douglas llegó a la conclusión de que la mayoría había sido un bullying, es decir, hacían bullying a los compañeros o lo recibían. Y dice que en todos los casos estos eran narcisistas y además manipuladores. Otra cosa que notó, otra característica que notó John Douglas, ojo con esto, actualmente hay muchas adolescentes también que son evidenciados en las redes sociales por el maltrato animal. John Douglas notó que había una tendencia en estos homicidas en serie a maltratar animales, es decir, suelen ser maltratadores de animales, no siempre, hay casos que son las excepciones, como Oscar García Guzmán, que al parecer quería mucho a sus perritos, pero bueno, son excepciones a la regla. Entonces lo que decía John Douglas, que era muy buen indicador el hecho de que una persona maltratara animales, de que podía llegar a ser un homicida, incluso un homicida peligroso. La inteligencia y el conocimiento y la experiencia de John Douglas era tal que lo consultaban antes de soltar supuestamente ya rehabilitado a uno de estos criminales, y él podía más o menos predecir si convenía soltarlo o no. Hubo un caso de un maestro que se llama Joseph McGowan, en donde él desvió a una niña de 7 años que le quería vender galletitas. John Douglas les dijo, mira, este señor no va a poder ser rehabilitado, de hecho nunca estuvo habilitado, y por eso evitaron que volviera a salir, porque predijo que volvería a desvivir a otras personas. Era tan bueno este señor investigando crímenes de homicidios, sobre todo homicidas seriales, que llegó a capturar a homicidas que no podía atrapar el FBI, hasta que, atendía hasta 1000 casos por vez. Es lo que él comenta, que ya para retirarse, ya en unos años después, tenía ya 1000 casos ahí aproximadamente investigándolos, y colapsó tanto que quedó temporalmente en coma. Pues sí, entonces John Douglas lo que dice, lo que afirma, es que no existe un gen de la maldad, no existe un gen que te haga propicio a cometer homicidios. Pero yo no lo voy a dejar en este experto llamado John Douglas, yo me voy a ir más a fondo y más con investigaciones más recientes. Y entonces encontré al siguiente doctor, el famoso y prestigioso neurocientífico, también asesor del Pentágono y profesor de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos. Este señor ha estudiado las mentes de los homicidas, sobre todo de los homicidas más peligrosos, durante más de 20 años. En un principio, estudiaba las causas biológicas y hacía tomografías de todos estos homicidas, buscando coincidencias en las tomografías. Un día, mientras hacía estas tomografías, decidió también tomar tomografías de toda su familia, incluyéndose él. Mientras estaba analizando las tomografías, notó que una de ellas tenía en el grupo de su familia, tenía un cerebro de lo más psicópata que había visto. Tenía
una muy baja actividad en ciertas áreas de los lóbulos temporal y frontal, que están relacionados con la empatía y también con el autocontrol. Se le hizo raro y fue a reclamar a la persona o a comentarle a la persona que hizo las tomografías. Le decía que seguramente se habían equivocado y habían metido una de las tomografías de alguno de los homicidas que estaban investigando. Resulta que revisaron y le dijo, no, esta tomografía sí pertenece a las tomografías familiares. Entonces, James Fallon revisa a quién pertenece, parece que tenían unas etiquetas que estaban tapando el nombre porque las quería hacer anónimas. Se le ocurre por curiosidad indagar y resulta que esa tomografía que él consideraba una de las peores que había visto, de la persona más psicópata que había visto en toda su carrera, resultó que era una tomografía de él mismo. ¡Esto se atrae a las chicas! Por lo que James Fallon, un poco sorprendido, decide que se iba a sacar exámenes genéticos. Esto porque tenía el cerebro de un psicópata y bueno, él nunca había abusado de nadie, nunca había desvivido a nadie, nunca había violentado ni agredido. Entonces él decide sacarse este examen y resulta que tenía anormal tanto el gen CLC6A4 a muy bajos niveles, que prácticamente codifica el transportador de serotonina, y también tenía niveles anormales de la monoaminooxidasa, MAO, que es la enzima que degrada la serotonina. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor y es muy importante para varias funciones del cuerpo. Entre ellas es controlar el estado de ánimo y las emociones. O sea, puede haber ahí, si no está bien la serotonina en tu cuerpo, posiblemente pueda haber reacciones de ira, depresión, tristeza, enojo, etcétera, etcétera, y con poco control. Un nivel bajo de serotonina se relaciona con la depresión. Al final de cuentas, el neurocientífico que tanto investigaba a los criminales tenía no solo el cerebro de un criminal, sino también la genética de un criminal. Pero al final él no había hecho ningún daño a ninguna persona. ¿A qué se debía esto? Y es a lo que viene mi mención de James Fallon, de John Douglas y todo. John Douglas decía que los asesinos no nacen, se hacen. James Fallon tenía la creencia de que influía mucho la biología en los asesinos, pero él mismo, con una tomografía que se hizo él, es decir, prácticamente en experiencia propia, descubre que él tiene toda la biología y la genética de una persona peligrosa, de un criminal, y resulta que no había hecho nada malo. Entonces, es aquí donde investiga más a fondo y descubre que hay más desencadenantes para esto. Voy a mostrar un segmento de un documental precisamente que habla de criminales, donde van a exponer y van a evidenciar exactamente lo que yo digo. Entonces, antes de continuar, me gustaría que le dieran a like y si pueden suscribirse, les agradeceré mucho. Se estima que alrededor del 1%, 2% de la población son psicópatas en el sentido clínico. Un momento. ¿Al menos el 1%? ¿1 de cada 100? Así que todos conocemos a al menos un psicópata. Pero un psicópata entre nuestros conocidos, nos daríamos cuenta. Y eso es lo sorprendente, que a menudo pasan meses o años antes de que incluso las personas cercanas y familiares reconozcan el verdadero rostro de estas personas. Si los psicópatas pasan tan desapercibidos. Vi por primera vez escaneos de asesinos y psicópatas en 1989. Un estudiante me trajo una imagen porque yo estaba estudiando asesinos. Luego me iban llegando 1, 2 o incluso 3 por año, hasta que en 2005 recibí una gran cantidad de escaneos que provenían de una gran variedad de asesinos y se habían creado mediante diferentes procesos. Empecé a estudiarlos y vi un patrón. Lo que descubrió James Fallon fue el típico cerebro de un psicópata. Un estudio de 2018 realizado por los hospitales universitarios alemanes de Aquisgrán y Ratisbona proporciona una amplia evidencia de lo que Fallon reconoció en casos individuales en ese momento. En él, los investigadores compararon 28 estudios sobre escáneres cerebrales de un total de 700 psicópatas. Por primera vez se pudo demostrar una conexión directa entre la hipofunción de ciertas áreas del cerebro y el comportamiento psicopático.
La disminución de la actividad en la corteza prefrontal explica por qué los psicópatas no tienen una conexión intrínseca con las reglas de las que son muy conscientes. Esto, junto con otra función insuficiente de la corteza insular, también puede explicar por qué los psicópatas no logran captar el significado emocional de las palabras. La función perturbada de la amígdala, a su vez, conduce a una impulsividad pronunciada y al ansia de una gratificación rápida sin pensar en las posibles consecuencias. Fallon continuó investigando. Descubrió que no solo tiene el cerebro de un psicópata, sino que también tiene las variantes genéticas clave asociadas con la agresividad y la psicopatía. El gen SLC6A4 es responsable de descomponer la serotonina. El gen MAO-A, el llamado gen guerrero, también asegura que la serotonina y la norepinefrina se descompongan en el cerebro. La serotonina es en realidad una hormona de la felicidad que relaja. Sin embargo, funciona de manera diferente cuando hay demasiada en el cerebro. Y eso es exactamente lo que sucede cuando hay variantes menos activas de los dos genes mencionados. Entonces el cerebro se baña en serotonina, y eso puede conducir a la agresión. Según su investigación, el 20% de todos los niños portan la predisposición genética asociada con la psicopatía. Entonces, ¿puede alguien tener el cerebro de un psicópata y la predisposición genética y aún así vivir una vida relativamente normal y ser empático con quienes le rodean? Tengo algunos rasgos psicópatas, pero soy un tipo de lo más normal. El descubrimiento de Fallon planteó nuevas preguntas. ¿No deberían la estructura cerebral y la genética desempeñar un papel importante en el hecho de que alguien se convierta en un psicópata? ¿Y si en nuestro interior se esconde un psicópata sin que seamos conscientes de ello? Antes se pensaba que la psicopatía era exclusivamente genética. Si tienes ciertos genes de riesgo, inevitablemente te convertirás en un psicópata cuando seas adulto. Hoy sabemos que es falso. Hay niños que nacen con un alto riesgo de psicopatía debido a sus genes. Eso es cierto. Sin embargo, ahora sabemos que las experiencias vitales juegan un papel enorme en el desarrollo de la personalidad humana. Este es el punto crucial. ¿Por qué una persona con disposición psicópata se convierte en un asesino en serie como Ted Bundy y la otra en una personalidad exitosa? Algunas personas nacen con genes que las hacen propensas a desarrollar rasgos psicópatas. Y si surge algo en el entorno, en el desarrollo, en la propia biografía que sea muy negativo, por ejemplo, experiencias traumáticas en formas extremas, entonces este factor de riesgo genético puede cobrar vida. Y aquí es exactamente el punto que quiero tocar. Es decir, como menciona James Fallon, aproximadamente el 20% de la población puede llegar a tener estos rasgos genéticos y también el cerebro de un psicópata. Pero aún así no tenemos que aproximadamente el 20% de la población se la pasa desviviendo personas, se la pasa agrediendo personas. Pero hay algo muy importante, también mencionan que hay desencadenantes en cómo fueron tratados los traumas durante toda su infancia, todos esos abandonos, por cierto, menciona por parte, la mayoría de veces, de la madre. Es decir, que alguien sea violento, que sea un criminal, no tiene nada que ver con la biología. Al final de cuentas, tiene que ver con otros factores. Es decir, si todos los hombres, por ejemplo, tuvieran este tipo de anomalías en el cerebro, que los harían más propensos a la ira y menos propensos a tener autocontrol, y sabiendo por investigadores como Fallon que precisamente lo que evita que se desencadene un psicópata y cometa crímenes es teniendo una infancia feliz, teniendo los menos traumas posibles y teniendo una vida llena de respeto, dignidad y amor, ¿por qué las feministas y por qué la sociedad se empeña en quitarle leyes que protegen a los hombres y en solo hacer leyes que protejan a las mujeres? Curiosamente, esto es muy contradictorio. Debería de ser exactamente al revés. O hacer leyes que protejan a todos o hacer leyes que protejan más a los hombres y que promuevan más el amor hacia los hombres desde pequeños. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia demuestra que este defecto del ADN del gen MAO, el llamado gen guerrero, es mucho más común en los hombres que en las mujeres, ya que es una especie de patrón recesivo
del cromosoma X, y para que se den las mujeres tendría que darse en ambos cromosomas, porque las mujeres tienen 2 cromosomas X. Y en el caso de los hombres, como solo tienen un cromosoma X, pues con que se dé en ese cromosoma, no importa si en el Y ya no tiene ninguna relevancia en este sentido. Entonces, por eso es que en los hombres se da más esta deficiencia del gen MAO. Y ocurre que precisamente este es el que provoca parte del comportamiento agresivo. Y tenemos que este comportamiento no se detona, sino con desencadenantes como el maltrato, las experiencias negativas, los traumas durante la infancia, agresiones en contra de esta persona, malos recuerdos, de verdad crueles recuerdos, y curiosamente nos empeñamos en descuidar más al varón que a la mujer. ¿No sería más racional y lógico que si lo que queremos es que los hombres sean menos agresivos, que supuestamente porque son agresivos según las feministas, lo que queremos es que no existan agresiones de hombres hacia otras personas, sobre todo hacia las mujeres, porque es lo que más les preocupa? ¿No sería más racional y más lógico que se cuidara desde pequeños a los hombres para que no se desencadenara este gen recesivo que es más común en los hombres? Por ejemplo, nos pasamos cuidando a las mujeres, nos pasamos dándole derechos a las mujeres, nos pasamos descuidando a los hombres, nos pasamos deshumanizando a los hombres. Si ya sabemos por la ciencia que precisamente estas experiencias traumatizantes son las que desencadenan este comportamiento, ¿por qué no evitarlas? No solo en las mujeres, sino también en los hombres. ¿Por qué no evitarles estos traumas y estos comportamientos negativos y esta deshumanización que suele ser hecha hacia el varón, no hacia la mujer, hacia los hombres? Son este tipo de comportamiento tan degradante y discriminatorio. ¿Por qué no evitarlo y tratarlos como seres humanos tal como tratamos a las mujeres, no como seres humanos tal como tratamos a los hombres? Porque sí, como ya lo probé en varios estudios atrás y hasta puse el link, y ahí en la descripción voy a poner los links. Hay muchos estudios que demuestran que precisamente al hombre se le valora menos, a la mujer se le toma como si fuera un ser humano de más valor que el hombre, y todo esto está siendo contraproducente. Entre tú peor trates al hombre, imagínate, todavía le agregamos lo del gen MAO, que es más común en los hombres, entre peor trates al hombre, pues va a ser peor la violencia que pueda llegar a generar cuando esté en su etapa adulta. ¿Por qué no cuidarlo más? ¿Por qué no hacer leyes que protejan al hombre? Vamos a suponer que la mujer está, la mamá o el hijo. Hay un caso precisamente ahorita que se llama Máximo y está sufriendo violencia de parte de su madre. Incluso él ya confesó en las redes sociales que sufrió violencia sexual, física y psicológica de parte de su madre. Sin embargo, las autoridades, en lugar de protegerlo, lo que están haciendo es concentrarse, en proteger a la madre. Es decir, la mamá tiene derecho a hacer lo que ella le dé la gana. Y lo que quieren hacer es que el chavo que tiene 15 años, es un adolescente, que esté con la mamá, a pesar de que él está causando traumas. La misma sociedad, tratando supuestamente de proteger a la mujer, lo que está haciendo es generando adultos que probablemente tengan una tendencia a ser agresivos o violentos en su etapa adultez. ¿Por qué? Porque les provocan traumas, no les dejan vivir en paz, no les dan derechos, les quitan derechos. Este chavo tiene derecho de vivir una vida en paz y feliz, en paz emocionalmente hablando, físicamente hablando, pero no le están dando la oportunidad y no se la van a dar, porque a las autoridades y a la sociedad en general lo único que le interesa es darle todos los derechos a la mujer de controlar y tener el poder absolutamente sobre todo, los hijos, el marido, las propiedades, sobre todo, y dicen que vivimos en un patriarcado, pero sucede justo lo contrario, y no les importa los derechos de los niños, no les importa si un niño como él, un adolescente como él, está sufriendo violencia de parte de su madre, no les interesa eso. Al papá de este chavo le quitaron el trabajo, o sea, en lugar de apoyarlo, le están quitando apoyo, le están quitando derechos y lo quieren llevar por fuerza a la casa de su madre. Y él está diciendo que ahí sufrió mucha violencia y que él está a gusto con su papá y con sus hermanas. Me imagino que a lo mejor sus hermanas son medias hermanas o tal vez sean mayores de edad. Tal vez las hermanas ya son mayores de edad y ya no tiene poder esta señora de destruirles la vida. Pero generalmente las autoridades le dan poder a ellas de hacer lo que quieran con la vida de sus hijos. Y resulta en traumas que después pueden tener efectos negativos sobre otros y sobre otras.
te imaginas, llenas de traumas a un niño, ¿y qué va a pasar cuando sea adulto? Va a ser un adulto violento, que puede ser que dañe mujeres, pero a la sociedad le interesa proteger mujeres. ¿Por qué no comienzan atacando la causa y no simplemente culpando el género? Es que es culpa del género, vamos a atacar más al género. Eso solamente va a generar más violencia, pero no se analiza exhaustivamente. ¿Saben por qué? No creo que en el gobierno estén puros imbéciles. Esta gente corrupta y deshonesta, eso sí lo creo, son inteligentes, pero lo único que les interesa es llenar sus bolsillos. Y de esta manera crean confusión, crean pleitos, ganan dinero con casos, ganan dinero con ministerios de protección a la mujer, porque ya saben que así chantajean a la sociedad y a la gente de dinero para recibir más y más donaciones y pueden sacar más y más impuestos y nadie va a decir nada. Porque ¿quién se atrevería a decir, sabes qué, los impuestos yo no quiero que vayan para un organismo que ayuda a mujeres? Nadie se va a atrever a decir eso, pero en realidad estos organismos no ayudan mujeres, protegen agresoras, protegen violentas que están generando a hombres más violentos y se hace un círculo vicioso. Se comienza protegiendo a las agresoras, después las agresoras, como son protegidas y son impunes para dañar a los hijos, crean traumas en esos hijos crecen, son más violentos de lo que podrían haber sido si hubieran sido protegidos y esos hijos violentan mujeres, entonces se crean más pretextos para dar más ayudas a organizaciones que protegen mujeres y después esas organizaciones protegen de nuevo a las violentas y las violentas siguen generando más hombres violentos. ¿Por qué si realmente al gobierno le interesa supuestamente el bienestar de las mujeres y que las mujeres no sean agredidas? ¿Por qué no ven estos factores y antes de decir, sabes que simplemente por ser hombre eres un agresor, no se fijan en que realmente qué es lo que están sufriendo mayoritariamente los hombres y lo evitan? En este caso, el descuido hacia los hombres, la falta de amor, la falta de respeto a los hombres precisamente por ser hombres, porque desde niños se te enseña que se respeta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que hay que tener cuidado con las mujeres y a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Mijo, respeta a las mujeres, pero no se nos enseña a respetar a las personas en general. Todas las vidas valemos, también tú como niño, como adolescente o como hombre, te voy a proteger. Debe de haber leyes que los protejan y que los protejan muy bien, porque si la teoría feminista dice que genéticamente hablando los hombres son más propensos a la violencia, entonces tenemos a James Fallon que afirma que precisamente se puede evitar a pesar de que genéticamente estés propenso a ser violento y como ya lo indicaron en el documental en donde aparece James Fallon, al parecer solamente el 1% de las personas pueden llegar a ser o a padecer este tipo de psicopatía. Entonces, y se refieren a las personas, hombres y mujeres, pero si las feministas dicen que los hombres son los que más padecen este tipo de ser propensos a la violencia, entonces, ¿por qué no preocuparse para que los hombres tengan derechos y para que no se les violente ni en su niñez, ni en su etapa de adolescentes, ni en su etapa de adultez? Porque precisamente pasa esto, a los hombres no se les cuida, el gobierno no se preocupa. En América Latina, ya vimos que en México el 80% de los homicidios se cometen por el crimen organizado, pero en América Latina en general llega hasta el 50%. Pues imagínense. ¿Y quiénes trabajan generalmente en el crimen organizado? Bueno, hombres. ¿Por qué? Porque desde pequeños no se les da una autoestima, no se les enseña a autorrespetarse, no se les enseña a valorarse a sí mismos y los hombres creen desde pequeños y a veces desde adultos seguimos creyendo que nosotros solo valemos cuando podemos producir un bienestar económico. Al parecer en el mundo, en todo el mundo ya en general, la delincuencia organizada es responsable del 19% de estos crímenes. Yo les pregunto, ¿por qué no en vez de decir, mira, la causa es el género? No nos ponemos a pensar que realmente por qué el hombre es más afectado por estas conductas. ¿Realmente es porque nace hombre? Puede haber muchos factores. Ya lo dije antes, es comprobado por muchos científicos, correlación no es sinónimo de causalidad, como dice el progre del principio. Y yo voy a poner algunas noticias sobre la mesa para que vean, no siempre los hombres llegan por poder o por dinero a este tipo de situaciones. La Policía Municipal de Tlaquepaque, en Jalisco, rescató esta tarde a un joven de 20 años que había sido levantado en el municipio de El Salto por hombres que le ofrecieron trabajo y después, con engaños, lo trasladaron a la nueva central camionera y lo obligaron a subir a un autobús hacia Manzanillo, donde pidió ayuda. En esa central de autobuses se ha detectado que grupos criminales realizan reclutamiento forzado de jóvenes que viven en el área metropolitana de Jalisco. Pero eso no es suficiente. Bueno, en Jalisco, familiares y colectivos han denunciado que en los últimos 2 meses, en la llamada nueva central de autobuses de la zona metropolitana de Guadalajara, han ocurrido una serie de desapariciones de hombres jóvenes
engañados con presuntas ofertas de trabajo para ser reclutados por grupos criminales. Diana Fernández es esposa de Luis Fernando Pérez. Él desapareció justamente en la central de autobuses de Tlaquepaque. Diana está en la línea y se lo agradezco mucho. Diana, gracias y bueno, pues gracias y buenos días. ¿Cómo decir buenos días en esta situación? Buenos días. Gracias por tomarme la comunicación. Diana, ¿desde cuándo perdiste contacto con tu esposo? Desde el día 7 de septiembre. ¿Él salió de su casa en Coahuila? Él salió el 6 de septiembre y llegó la madrugada del 7. Como puedes ver, según la página de Amnistía, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1950 hasta la fecha, hay más de 116,000 personas desaparecidas, de los cuales casi 90,000 son hombres y alrededor de casi 27,000 son mujeres. Estamos hablando que en cantidades desaparecen más de triple de hombres que de mujeres, y el gobierno solo se preocupa por lo que le pasa a las mujeres y se despreocupa totalmente por lo que le pasa a los hombres, pero quieren solucionar el problema. La mayoría o una gran cantidad de desaparecidos se van precisamente forzados a trabajar en el crimen organizado, y de ahí la mayoría de homicidios ocurren, al menos aquí en México. El joven se comunicó, dijo que estaba reclutado contra su voluntad sin precisar su localización. Y le dice, pues escápate. Es que no puedo, me van a matar. Dice, ya hasta vino aquí, la Guardia Nacional ya vino aquí, pero no pudo hacer nada. Esporádicamente enviaba audios y fotos vestido con ropa táctica. Échale ganas, carnal. Cualquier cosa, si me llega a pasar algo acá arriba, pues a ver, yo te digo cómo resuelvo, pero tú échale ganas. Y no solo eso, tiene uno de estos casos un amigo en el que se negó a hacer lo que le pedían o no pudo hacer exactamente lo que le pedían y lo desvivieron. Entonces imagínense en qué situación están y culpan a los hombres realmente. Es la maldita sociedad, las feministas, aunque digan que no, que siempre que se quiere luchar por los derechos de los hombres, ellas creen que están luchando en contra de sus propios derechos. Eso es una mentira. Ya he expuesto en varios videos al menos 20 casos o 17 casos en donde se quiere hacer una lucha por los derechos de los hombres y las feministas intervienen en contra. Y no solo eso, no solo es eso, también son mujeres afectadas, madres, hermanas, tías, etcétera, etcétera, esposas que están afectadas por esta situación. Pero ni al gobierno ni a las feministas les importa el bienestar de las mujeres. Lo único que les importa es ganar dinero por medio de la victimización y criminalización del varón. Victimización de la mujer, criminalización del varón. Pero no solo es eso, no solo es el descuido o la deshumanización del varón respecto a la autoridad, a la sociedad, sino que también tenemos que emocionalmente el varón no adquiere ningún valor, no adquiere ninguna autoestima si éste no produce. Desde el principio te enseñan, te educan desde niño que si tú no tienes una mujer o tú no logras tener una mujer a tu lado, tu valor como hombre no es tal, es decir, no vales. Entonces, ¿qué vas a hacer para tener una mujer si la mujer solamente va a estar contigo si tú produces una economía? No le va a interesar ni te va a amar a ti, no le va a importar lo que eres tú, le va a importar lo que tú produces. Si el varón, por una situación de pobreza o una situación de falta de oportunidades, por lo que tú quieras, por hambre, por no comer bien, no llega a tener un éxito financiero, que de hecho los que tienen verdadero éxito financiero son menos del 1% de los varones, pero de eso no habla el feminismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muchas veces se conforma con lo que puede o a veces no adquiere nada y terminan entre la espada y la pared. No estoy justificando, pero la sociedad las pone en una situación que los hace más proclives a que terminen en la delincuencia organizada o haciendo algún hecho ilícito, cosa que no vive la mujer. Si la mujer estuviera en la misma situación que el hombre, probablemente sería igual o tal vez hasta peor. Y no estoy justificando nada, pero ¿qué pasa con cada uno de los criminales que desviven a muchas mujeres y hombres que tienen comportamientos de lo más violentos? Algunos fueron abandonados por sus madres, algunos fueron maltratados por sus madres o por sus padres. El caso es que hay un común denominador y no es el género. En la gran mayoría de las personas que cometen crímenes atroces existe un historial de abusos, existe un historial de abusos psíquicos o físicos o ambos. Entonces no podemos decir que el factor es el género, porque el género no siempre se cumple, pero en la gran mayoría y casi en todas, por no decir todas, sí que se cumple algo y es el factor abuso. Existen traumas, existen abusos, no solo en la genética, como dice John Douglas o James Fallon, existen abusos durante tu infancia o en tu edad de adolescencia o incluso en tu edad adulta que
no son subsanados, no hay quien haga justicia por los hombres. En este caso, la mayoría de veces por los hombres no se hace justicia. Quiero que escuchen el siguiente fragmento. Es una entrevista que se coló, supuestamente, se les escapó en fiscalía, en donde están hablando con el monstruo de Ecatepec, un señor que desvivió a más de 20 o 30 mujeres junto con su esposa. Eso no lo mencionan, pero Patricia Martínez, que era su esposa o es su esposa, le ayudaba a efectuar estos crímenes. Las feministas dicen, es que hay hombres que desviven mujeres por ser mujeres, y muestran un pedacito de la entrevista, pero quiero que vean esto. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño, de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de... Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Odio, rotunda. Mi mamá andaba también de puta con otro güey, la veía yo como le alzaban las patas, cómo le ponían de perro, escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que a mí me molestaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo, y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? Pero yo dije, ni una pinche vieja me falta de respeto. Jamás. Según expertos de la Academia Americana de Pediatría, el ciclo de la violencia tiene varias repercusiones. Es decir, cuando tú sufriste o fuiste expuesto a violencia durante tu infancia, vas a acarrear diferentes consecuencias, problemas de comportamientos psicológicos y físicos, fracaso escolar, uso de alcohol y sustancias, actos delictivos y criminalidad en la adultez. Qué curioso que porcentualmente los hombres tengan este tipo de problemas mucho más que las mujeres. Los hombres tienen más problemas de comportamiento psicológicos. Y aquí está la primera consecuencia, ¿no? Daño psicológico. Tan solo de las últimas cifras que muestra INEGI en México, fueron casi 5 veces más la cantidad de hombres que se desviven que de mujeres. ¿Es un problema de género? Claro que sí, porque afecta muchísimo más a los hombres. Y a la sociedad no le importa arreglar estos problemas, le importa arreglar los problemas que sufren las mujeres, pero hay que ignorar los problemas que sufren los hombres. Ahora vemos el fracaso escolar, que también tiene que ver con otras razones. Por ejemplo, que los hombres tengan que salir de estudiar para poder trabajar y ayudar a mantener la familia, porque ellos siempre son vistos como proveedores. Y esto no es precisamente un privilegio, es todo lo contrario. Porque vaya, tú te vas a sacrificar para que otra persona disfrute, otra persona que jamás te lo va a agradecer, como estamos viendo. Entonces vemos que en un estudio de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, actualmente son mucho más las mujeres que se gradúan que los hombres. Esto también sin contar que las ayudas y becas universitarias para mujeres y apoyos del gobierno son extremadamente muchas comparadas con las ayudas proporcionadas a los varones. Pero no acaba ahí, también resulta que afecta en el uso de ciertas sustancias. Como pueden ver, la mayoría de las veces coincide que quienes más consumen este tipo de sustancias que hacen daño a tu salud y que te pueden llegar a enloquecer o a embrutecer, pues son los varones. Qué curioso que todas estas consecuencias coinciden, o sea, los resultados de lo que yo estoy diciendo, de que al varón se le descuida más, de que el varón sufre más traumas y violencia durante su infancia, de que sufre más abandono materno, paterno, de ambos, precisamente aquí está la evidencia de que todas estas consecuencias sí las sufren más los hombres. Entonces no tendríamos nosotros que dar lugar a pensar que tal vez no es porque naces hombre, sino porque la sociedad trata súper mal a los hombres. Ahora no voy a mostrar las tasas de índice delictivo que cometen los hombres porque ya lo mostré al principio del video. Tanto en desvivimientos, en criminalidad, pues los hombres superan a las mujeres. Pero como ya lo dije antes, la causalidad no tiene nada que ver con la correlatividad, es decir, correlación no es causalidad. El hecho de que ciertas estadísticas coincidan no significa que con esto podamos probar que tiene que ver el género. No, tiene que ver, como ya lo dije antes y como lo probé
con fundamento en varios científicos o investigaciones que hicieron varios científicos como John Douglas o James Fallon, que son expertos en neurología y en criminales, y trabajaron para el FBI, fueron asesores del Pentágono, etcétera, etcétera. Estos expertos es lo que nos dicen. La criminalidad o la violencia no está en la biología, no está tampoco en el género, no está en que, es que eres hombre, no. Hay más factores que no están siendo tomados en cuenta. Y por supuesto, esto le conviene al gobierno, ¿no? Porque es un gran negocio. Están viendo que victimizar a la mujer obtiene muchos recursos de los impuestos, de donaciones, de gente, de dinero, y por supuesto están creando una guerra de hombres contra mujeres, porque los hombres que no hacemos nada malo, pues nos sentimos mal, ¿no? De que nos estén culpando, somos inocentes y aún así estamos cargando con las consecuencias, y las mujeres que hacen daño no están cargando con las consecuencias porque son mujeres, y están creando una total guerra de géneros. Espero que les haya gustado este video, que ya pues quedó muy largo, mejor dicho. Y bueno, aquí pueden ver cómo les dejo este fragmento de Malcolm el de en medio, y como un buen ejemplo, prácticamente nos estaban dando un mensaje de cómo están haciendo el gobierno con las feministas. El gobierno le está dando más derechos a las mujeres, los está consintiendo, les está permitiendo cometer delitos, les está pues ahora sí que haciendo impunes, les está dando privilegios, las está poniendo a un nivel mucho más alto. Pasó lo mismo en este capítulo de Malcolm el del medio. Richie entra al ejército y este señor le da privilegios y le da beneficios y le da impunidad, lo que hace que los demás se enojen con él, y está pasando eso, nos están poniendo en contra hombres contra mujeres, le están dando privilegios, le están dando impunidad, las mujeres pueden desvivir hombres, las mujeres pueden desvivir a sus hijos en el vientre, las mujeres pueden hacer denuncias falsas, no hay ninguna consecuencia para ellas. Los hombres pues se están enojando por ver que está pasando esto, es un trato muy injusto, se está discriminando. Mientras las mujeres no abran los ojos, va a pasar lo que pasó en este capítulo, que al final los hombres estos terminaron golpeando a Richie y lo terminaron dañando. Esto va a pasar, va a haber menos empatía hacia las mujeres, los hombres los van a tratar a las mujeres tal y como tratan a los hombres, se va a perder esa consideración especial que tenía la sociedad hacia las mujeres, y vamos a quedar unos contra otros, y las mujeres ya no van a tener esa consideración, y el gobierno va a poder dominar tanto a hombres como a mujeres de igual manera, cosa que antes no se podía hacer por la consideración especial que la sociedad sentía hacia las mujeres. Espero que les haya gustado, por favor denle like, comenten, suscríbanse, espero que hayan llegado hasta aquí y espero que les sirva mucho esta investigación, estas fuentes, estos documentos que he puesto a su disposición en el video.